Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarse a una nueva jornada de este ciclo de conferencias que realizamos entre la Facultad de Ciencias Veterinarias de General Pico La Pampa y la Federación Veterinaria Argentina. Hoy ya vamos pasando más de 20 webinars continuados, que realmente nunca lo pensamos que lo íbamos a hacer, pero bueno, ya ahora estamos llegando a fin de año prácticamente con el envión, así que hoy cambiamos totalmente el tema, porque ya veníamos con distintas áreas, alimentos, manejo de leñosas. Bueno, ahora pasamos a la parte equina, que hasta ahora no lo habíamos tocado, y bueno, creo que es menester abordar el tema del bienestar de los equinos, y bueno, para ello lo hemos traído al doctor Diego Baldini, que nos va a brindar seguramente muchos de sus conocimientos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Yo los dejo en compañía de Ignacio Cotani, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decía Héctor, agradecidos de poder tenerlos presentes una semana más en este ciclo de charlas que venimos realizando con mucho éxito, junto con la FEBA, a quien siempre agradecemos, y bueno, en este caso también un agradecimiento muy especial a nuestro disertante, a Diego Baldini, por la predisposición para poder brindarnos esta charla, que como decía Héctor, cambiar la temática a una de las injerencias importantes que tenemos los veterinarios, que es la atención de los equinos. Así que bueno, esperamos que disfruten de la charla, que les sea útil. Como decíamos recién antes de la admisión, que sirva para generar ya sea alguna pregunta o algún comentario al respecto, alguna discusión que sea de interés. Y bueno, para eso les vamos a solicitar que todas estas cosas, algún comentario, alguna pregunta que tengan, la vayan dejando en el chat, que al final de la charla se la vamos a ir transmitiendo al disertante para hacer el intercambio. Y otra sugerencia, como siempre decimos, es que apaguen sus micrófonos y sus cámaras, así podemos escuchar bien la disertación. Y bueno, también repetirles que estamos siempre a disposición para escuchar las demandas respecto a las temáticas que quieran que incorporemos en este ciclo de charla. Así que Diego, bueno, te dejo la charla. Nuevamente muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, Ignacio, Héctor. Gracias por la invitación. Agradecer a FEBA y a la Facultad de Pico que brindaron este espacio para tratar un tema de que los que hacemos equinos creo que nos puede servir, y a los que no hacen equinos creo que también. La Facultad de Pico es la primera facultad que conocí cuando era chico por mi padre veterinario y docente de ahí junto con Héctor, así que fue la primera facultad veterinaria en la cual ingresé después de La Plata, así que es un privilegio para mí poder dar esta charla. Comparto la pantalla, así empezamos con la charla. Ya ven la pantalla, ¿no? Ya se ve bien la pantalla. Sí, bueno, yo primero voy a aclarar que no soy un especialista en lo que es bienestar animal ni en bienestar equino, sino que soy un veterinario con casi 25 años de ejercicio en la profesión, dedicado siempre a la práctica equina, en mayor o menor medida, siempre involucrado con los caballos y las actividades ecuestres. Y me considero una persona observador del medio y de todo, y quiero la profesión, y sobre todo me gustan los caballos y las actividades ecuestres en general. Entonces creo que esta charla es un poco para mostrar o para marcar algunas opiniones de mi parte que creo que todos nos tendríamos que empezar a involucrar un poco. El rol del veterinario le puse al título de la charla porque
creo que es a donde apunta tal cual esta temática del bienestar equino a mi juicio. Cuando se empezó a hablar de bienestar animal, hablando en general, no de bienestar equino, siempre se habló bajo 3 perspectivas del bienestar, que estaban relacionadas con el funcionamiento biológico de los animales, con el estado afectivo o emocional y con la capacidad de vivir una vida razonablemente natural y que exprese su comportamiento. Ahí, o sea, en los primeros años, en la década del 70, cuando se empezó a hablar de bienestar para todo en general, desde producción o todas las especies, se hablaba se habla bajo estos 3 conceptos o perspectivas. En la primera, allá en la década del 70, el Comité de Animales de Granja, como se decía, en el 79 empezó a hablar de las 5 libertades. Entonces se habló que los animales tenían que estar libres de hambre y de sed, que tenían que tener presencias y refugios de protección, que debían tener ausencia de lesiones o enfermedades, tenían que tener la posibilidad de expresar un comportamiento normal de la especie y libres de miedos de angustia. Eran unos conceptos, digamos, medios estrictos. Entonces, esos conceptos de las libertades después desencadenaron o derivaron en unos criterios más amplios, donde ya se pusieron aspectos como la ausencia de sed, ya no es libre de sed y hambre. Puede ser que en algún momento un caballo, o como el mismo humano, puede tener algún espacio que tenga hambre o sed, pero sí se empezó a hablar de una ausencia de sed prolongada, de una ausencia de hambre prolongada, un confort para tumbarse, un lugar para poder tumbarse tranquilo, un confort térmico libre de temperaturas extremas, una posibilidad de movimiento. Dentro de lo que serían las enfermedades, ausencia de lesiones y ausencia de enfermedad, así como también un punto muy importante para nosotros es la ausencia del dolor inducido por las prácticas. Dentro de las posibilidades de expresar el comportamiento, se empezó a hablar del expresar el comportamiento social, la expresión de otros comportamientos y la relación con el animal y el hombre. Y el estado libre de miedos y de angustia se relacionó directamente con un estado emocional positivo. Esos 5 libertades que se transformaron en esos 12 criterios, en realidad no están hablando de otra cosa, de 4 grandes principios, que son una buena alimentación, un buen alojamiento, una buena salud y un buen comportamiento. Entonces, para continuar la charla y para darle un orden, estos datos, estas 3 diapositivas anteriores están relacionadas en este cuadro que seguramente cualquiera que ha investigado o que ha hablado de bienestar o leído un poco de bienestar animal, estas diapositivas la han visto. ¿Y por qué la pongo? Porque nosotros siempre estamos enfocados como veterinarios, incluso un poco hago el mea culpa del que el caballo, del veterinario de caballo, el que practica la medicina equina, está enfocado más que nada en solamente la salud. Entonces, creo que tiene que ser más amplio el concepto. Obviamente que hay veterinarios en otras prácticas que están comprometidos con el resto de los principios, pero como puede ser alguien que maneja un aras en reproducción o un establecimiento que es netamente productivo, también está involucrado en los otros temas, pero el veterinario clínico, el que practique la medicina equina en un estudio, por lo general está enfocado solamente en ese punto que es el de la buena salud. Y creo que que debemos ser más amplios. Por eso, en esta charla, al armar esta charla para esta ocasión del rol del veterinario en el bienestar equino, digo que hay que centrarse en estos 4 principios, que es la salud, la nutrición, el comportamiento y el ambiente. Esta charla no quiere decir otra cosa que el cumplir con los principios de buenas prácticas, tanto profesionales como de manejo, o sea, como de las personas que están en contacto con el animal.
En cada uno de estos puntos voy a hacer un pequeño recorrido en las diapositivas siguientes, donde vamos a hablar un poco de cada uno de estos 4 temas. Obviamente, muchas de las cosas que van a escuchar no son nada que no distinto a lo que aprendieron en la facultad o a lo que ustedes saben, pero es una manera de poder introducir, poder enfocar la charla hacia dónde estoy apuntando y cuál es a donde nosotros creo que como veterinarios tenemos que hacer hincapié. Entonces, vamos a arrancar con uno de los puntos esos en la nutrición. Los caballos, obviamente, sabemos que deben alimentarse con una dieta balanceada, en buena cantidad y calidad, acorde al requerimiento de acuerdo al tipo de actividad que realice. Tenemos que tener en cuenta que un caballo consume aproximadamente entre un 2 y un 2,5% de su peso en alimento, del cual el 70-80% debería ser fibra de mantenimiento, y el resto de energía, que ese resto de energía va a depender de acuerdo a la actividad, si es más o menos cantidades o de concentrado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, porque hoy hay mucha promoción y mucha marketing, digamos, atrás del alimento del caballo, y muchos suplementos como es el mejor y el único, y que con eso se puede cumplir las necesidades de cualquier animal. Tenemos que nosotros recordar y tener en cuenta que un suplemento concentrado jamás puede ni va a reemplazar una buena alimentación. La fibra debe ser una parte fundamental de la alimentación, porque tengamos en cuenta, recordemos, el estómago del caballo segrega ácido clorhídrico durante las 24 horas, entonces la masticación de la continua de fibra hace que se genere mayor salivación, y eso hace que neutraliza el ácido clorhídrico del estómago. Si nosotros damos mucho concentrado y poca fibra, lo que vamos a hacer es hacer algo en contra del bienestar animal, que ese mismo ácido clorhídrico normal de segregación continua por parte del estómago del equino va a contribuir a gastritis, a úlceras gástricas, etc. Eso todos lo saben, pero es algo que hay que tratar de marcarlo y de ubicarlo. El peso es algo que tenemos que tener en cuenta en cualquier animal, tanto deportivo o no deportivo, y obviamente ante la falta de, que no en todos lados tenemos la posibilidad de tener una báscula o una balanza como podemos tener en un hipódromo, tenemos que tener presente que existen métodos alternativos fáciles como para tener en el maletín, que son las cintas de cálculo de peso, donde uno, a través de una simple medida del perímetro torácico, tomando desde la cruz hacia atrás por atrás de los hombros, tomamos directamente la medida en centímetros, y con eso esas líneas, que acá está la escalita, por ejemplo, te indica de manera aproximada los kilos que pesa ese animal. Es una buena práctica tenerlo como parte de las herramientas del veterinario. Obviamente, ante la falta de la cinta o de la balanza, podemos hacer eso mismo con una cinta métrica o con un hilo, aplicando esa fórmula que no es otra cosa que lo que te marca las cintas esas ya prefabricadas, digamos, que es el perímetro torácico al cuadrado por el largo del animal, que va desde el encuentro a la tuberosidad del isquion, y de ahí dividido por un factor de corrección para que dé en centímetros las medidas, dividido ese 11.900 del factor de corrección, te va a dar en kilos de peso ese animal. Obviamente que esto va a tener una variación, que no va a ser exacto o igual que una balanza, pero es una buena medida como para, en algunos casos, utilizarla, sobre todo para cuando tenemos que dar alguna ración, dar alguna medicación, tener en cuenta el peso del animal, o cuando estamos midiendo o haciendo un seguimiento del crecimiento de un animal, de un potrillo.
Esperen que no avanza. Algo que se fue. Otra cosa importante, aparte del peso que nos va a indicar el estado nutricional o el buen estado nutricional de un animal, es la evaluación de la condición corporal. La evaluación de la condición corporal es un método visual y manual que lo que evaluamos es la cantidad de grasa corporal de Urequino. Es una escala que se llama la escala de Hennig, que fue el primer veterinario que la realizó allá por la década del 80, donde él veía 6 puntos a observar, como para poder demarcar el buen estado general o de condición. Es la acumulación de grasa en la parte superior del cuello, detrás del hombro, en la cruz, en el dorso, en las costillas y en la base de la cola. Eso, de acuerdo a la cantidad de grasa o cómo vemos nosotros el animal, se hace una escala que Hennig en una primera etapa la nombró del 1 al 8. Hoy ya fue modificada por otros autores y ya se habla del 1 al 5, donde el 1 sería un estado totalmente de nutricional bajo, de desnutrición total. El 5 sería muy gordo, que tampoco es bueno eso para un bienestar de un animal, y las intermedias entre el 2 y el 4 serían los estados intermedios, entre muy flaco, normal y tendiendo a un poco de sobrepeso. ¿Qué es lo que miramos nosotros? Ahí es, en el cuello, por ejemplo, lo que vamos a ver si es un estado, la estrechez o lo que llamamos cuello de oveja, donde el cuello es flojo. A medida que se acumula grasa, eso lo sabemos todo, pero a medida que se acumula grasa en esa zona, se verá más firme o con la piel más tensa, más hundida. Esto no es más ni menos lo que hacían los paisanos, me acuerdo, mis pagos en esa época, que decía cómo está y que siempre le tocaban la base del cuello para mostrarte que estaba con buena masa muscular o buen estado en general. Es eso, pero bueno, es una relación que no voy a entrar en detalle de cada uno de las demarcaciones, pero es porque todas lo conocen, pero es algo a tener en cuenta más que nada para hacer docencia y poder mostrar o marcar al propietario, al tenedor del caballo, de cómo debería estar su animal para estar en mejor condición corporal. Otro punto a tener en cuenta que a veces nos olvidamos un poco es que los caballos, de la manera que comen al masticar, la fricción de los molares, tienen un desgaste progresivo de los dientes. Ese desgaste progresivo hace que puedan provocar formaciones o bordes que pueden causar en muchos casos molestias en la boca, que obviamente eso va a dificultar a la hora de alimentarse o a la hora de masticar por dolor en la boca. Sumadole a eso, a los caballos deportivos, que el uso de bocados y los diferentes bocados y el diferente mal uso también del bocado, eso puede hacer que afecten hasta el comportamiento de un animal. Y es un dato que muchas veces nos llaman o vemos un caballo en alguna consulta y no siempre le prestamos la atención que hay que tomarle a la atención bucal o a la revisación de la boca. Hoy incluso tenemos, por suerte, contamos con especialistas que trabajan en esta materia. Bueno, obviamente que no siempre podemos recurrir a especialistas según de qué caballo estemos hablando, de qué necesidades, pero es algo que como veterinarios tenemos que tener en cuenta de hacer un buen mantenimiento de la boca y por lo menos una observación, una consulta una vez por año. Si es un caballo deportivo a un odontólogo, creo que no estaría de más para evitar muchos problemas. Pasando a otro de los puntos esos que dijimos, o principios que dijimos que teníamos que ver en este pequeño repaso así rápido que vamos a hacer en general, hablamos del ambiente. En el ambiente vamos a tener que tener en cuenta si es
un animal o una manada, si es manejo extensivo o manejo intensivo, a donde vamos a hacer la consulta, ¿no? Siempre hay que remontarse, digo yo, a las bases. Si nosotros tenemos en cuenta que un animal en estado salvaje estaba 16, o sea, las 24, esos gráficos que puse ahí son las 24 horas del día. Si tenemos en cuenta que un animal en estado salvaje estaba 16 horas comiendo, 5 horas de pie, 2 horas sociabilizándose y 1 hora echado. Obviamente, cuando las cosas se nos hacen más fácil, los animales y nosotros mismos vamos cambiando en nuestra manera de adaptarnos. Entonces, en este gráfico estamos mostrando cómo una yegua a campo, un potrillo a campo, cómo baja la cantidad de horas que está comiendo. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad, tiene el alimento al alcance, no más que agachar la cabeza y a libre. En el caso de salvaje, como decíamos, lo tiene que ir a buscar. En el caso de esto, en el potrero más o menos, si tiene una buena pastura, va a estar menos horas comiendo. Entonces va a estar más horas de pie, obviamente comiendo también está de pie, 2 horas sociabilizándose y un poquito más de horas echados. Esto cambia ante un manejo intensivo, un animal estabulado, en un box, en un piquete, donde sea. ¿Qué pasa? Acá ya las horas comiendo son muy reducidas, por lo general, y es lo que hay que tratar de corregir para el bienestar animal. Tenemos dentro de las 24 horas las 18 horas de pie, donde incluye la actividad que realice. Si es un caballo de carrera, la hora que saldrá a varear o la media hora o lo que sea. En el caso del polo, lo que juegue, salto, las horas de entrenamiento. Un caballo de endurance tal vez va a estar más horas de entrenando. Las 3 horas echados en el box, está cómodo y se queda un poco más. Y las 3 horas comiendo. Las horas de sociabilización en este caso se pierden, en la mayoría de los casos, que es algo que está en contra de lo que sería el bienestar animal o el bienestar equino. ¿Por qué apunto a esto? ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque en el manejo es a veces importante que nosotros podamos cambiar esta ecuación o este gráfico. Siempre la fibra, que tanto remarco en la alimentación, debería estar de manera continua en la pastera de un box. De esa manera vamos a prevenir alteraciones, como le dije, de gastritis, de úlcera gástrica, porque le damos la posibilidad al animal que al tener la pastera siempre llena, coma en el momento que quiere, y no acostumbrado a que le den la ración a la mañana, a la tarde, en menos de 1 hora, hora y media, se come la ración completa y se terminó. Entonces, de las 24 horas del día, vamos a agregarle alguna hora más, suponiendo que 4 horas está comiendo. El resto de las 20 horas el estómago sigue segregando óxido clorhídrico y eso hace que traiga otros inconvenientes. Esto se lo remarco porque una vez yo hace varios años empecé a hacer gastroscopías y en un estudio habíamos hecho un trabajo, el estudio cerrado, a todos los caballos se le hizo gastroscopía y de 12 caballos, 9 caballos dieron positivos a gastritis o úlcera gástrica. Obviamente el cuidador no lo podía creer y simplemente se hizo una prueba, se volvió a la fuente, digamos. ¿Y qué se hizo? Se pasó a cambiar el modo de racionar y en vez de dar 2 raciones se dieron 4 y siempre se dio pasto a voluntad y en mayor cantidad. Bueno, eso hizo a lo largo de un mes. Obviamente que no se curaron los caballos que tenían úlcera, pero sí que bajara la incidencia, simplemente con una cuestión de manejo de cómo alimentarlo. Los caballos, de acuerdo al tipo de actividad que realizan, si es deporte, si es esparcimiento, si es trabajo, y
y las disciplinas, si es polo, si es salto, para tener distintos requerimientos y distintos cuidados. Pero no por eso tenemos que cuidar y olvidarnos de los principios básicos, que es la salud, la nutrición, el ambiente y el comportamiento. Dejando de lado, o sea, cada una de la actividad, nosotros tenemos que manejarnos al caballo como un ser que es con distinta función o distinta actividad, pero para todos un ser vivo que hay que tratar de que tenga la mejor condición de vida y lo más natural dentro de lo posible. Lo fundamental para el bienestar equino es que toda persona que trabaje, que esté en contacto con el caballo, tenga un mínimo de conocimiento y comprenda algo de lo que es el comportamiento normal del caballo. Desde las expresiones faciales que puede, o al lenguaje corporal que algo vamos a hablar de eso, pero que no que sea una persona que el que está en contacto con el caballo que nunca estuvo en un caballo. Por lo menos puede ser que nunca haya estado, pero que lo asesoren, que le expliquen, que hagan docencia para que entienda cuál puede ser el comportamiento de un caballo. Entender que como respuesta natural el caballo siempre va a tender a la huida, que a la hora de trabajar con ellos siempre es importante el buen trato, no el maltrato o el grito o el palo, que con eso lo van a dominar. No es la manera que hay que tratar o que hay que trabajar con los animales. Otra cosa importante es, hablamos del manejo del personal, es tanto el personal abajo, que es un poco el que le dije, como el personal de arriba, el jockey y el jinete. Muchas veces pueden ser parte del problema del animal en el manejo o en la indocilidad, debido a las prácticas que se generen desde arriba del caballo. Entonces, si bien uno en muchas cosas no se puede, involucrar porque uno por ahí no conoce lo que es desde arriba del caballo las prácticas, pero sí podemos marcar y mostrar qué es lo beneficioso y qué no para el caballo. Dentro del ambiente, dependiendo si es intensiva o extensiva, como les dije, hay que tener en cuenta en las instalaciones, que sería muy bueno, a veces no se puede, el contar con instalaciones donde puedan tener un cierto contacto social, llamémosle, con otros caballos. Hay boxes que son individuales, pero hay caballerizas que son abiertas, donde es muy bueno ese simple contacto de que el caballo vea a su par, hacia atrás, a los costados. Son prácticas que a veces uno le parece que no funcionan, pero que son muy, muy importantes para el mismo bienestar del animal. Algo que tenemos que tener en cuenta en el tema de instalaciones, hay cosas que a veces se pueden modificar porque hay posibilidad, otras veces no, pero sí tenerla en cuenta que muchas veces se empiezan a formar producciones o a armar producciones de cero y no tienen en cuenta, lo hacen lindo, vistoso, y por ahí no tienen en cuenta qué necesita el caballo. Desde que ponen una ventana donde el caballo sirve tal vez para ventilar, pero no sirve por ahí para un simple contacto con el otro del costado, y capaz que bajando esa ventana a la altura de que estaba prevista es suficiente para obtener un mejor bienestar del animal. Sí, a campo o corrales, lo ideal es cuando uno hace de ceros, son redondos para el caballo, obviamente no siempre se pueden hacer. De más está decir que sin bordes ni objetos salientes, de tamaño adecuado, tanto que haya reparos para el verano
como buenos reparos de invierno para tratar de compensar los cambios de temperaturas bruscos. En los caballos estabulados, siempre que sean lugares muy bien ventilados, es un gran problema el tema de las camas y el amoníaco de las camas, pero bueno, son cosas que como veterinario nosotros por ahí lo vemos, a veces nos dan la posibilidad de poder marcarlas, a veces no, pero es algo que creo que tenemos que empezar a involucrarnos y ya vamos a llegar al porqué. Y Diego, ¿me permitís un chiquito? Sí. Llevas 30 minutos ya de disertación, está perfecto. Todo perfecto, se te escucha perfecto. El chat está abierto, así que quienes quieran ir dejando ya las preguntas en el chat, lo pueden ir haciendo. Y bueno, cuando termine la disertación, se las vamos formulando a Diego. Así que, 35 bueno, voy, o sea, voy a apurar un poco entonces, me parece. 30 minutos llevas, 30 minutos. 30, bueno, otros 30 seguramente. Otro tema importante a tener en cuenta, el tema del transporte, sobre todo en caballos deportivos. El caballo deportivo vive, según la actividad que realiza, no digo que vive arriba de un camión o de un tráiler, pero es algo normal. Y eso hace que muchas veces, si uno no presta atención a tener un adecuado manejo en el transporte, podemos tener problemas. Por eso que hay que hacerlo siempre con tranquilidad, sin violencia, y en trayectos largos no olvidarse que al caballo hay que darle agua, hay que darle soluciones rehidratantes, hay que darle de comer, incluso por esas horas que digo que el animal está incluso en un momento que no deja de ser un estrés para el caballo, entonces el ácido clorhídrico sigue haciendo mal al estómago, entonces está bueno que el animal se vaya tranquilizando con las pasteras. Si ven acá, hay unas fotos que puse ahí de lo ideal, de cómo sería el trato con un animal, ¿no? Por ahí ves caballos, una persona, un animal, con eso es suficiente si el caballo, no, 25 personas alrededor, 5 personas, uno tirándole con el arreador, el otro de atrás con bueno, esas cosas son las que tenemos que tratar de que se vayan perdiendo. No siempre se puede tener tráiler con el máximo confort, pero sí por lo menos con las mínimas medidas de seguridad para el caballo. Dejando el tema del ambiente, entrando un poco más en el tema de esos 4 pilares, en el tema que más nos involucra a nosotros, es el manejo profesional. Como los veterinarios, nosotros conocemos la fisiología, conocemos las alteraciones patológicas dentro de los parámetros normales de un animal sano, y digo yo que ante una consulta tenemos que ser más observador, que no nos quedemos muchas veces del veterinario. Yo, entiendan por ahí, para el que no hace solo equinos, diga que estoy hablando para el veterinario de equinos, que muchas veces, como el que conoce el caballo, el que está todo el día con el caballo, el cuidador, el entrenador, el peticero, ya nos da alguna idea y nosotros vamos directamente a atender lo que él nos dijo. Entonces, lo que pido, que creo que tenemos que hacer una correcta evaluación semiológica del animal, que hay que volver a las fuentes, no quedarnos solamente con lo que nos dicen. Usar una hoja clínica es una muy buena costumbre, que incluso ayuda en visitas posteriores para un seguimiento de un caso, incluso que desgraciadamente ya están sucediendo, ante problemas o conflictos legales de mala praxis, es una herramienta muy buena el tener uno la base de lo que hizo, de qué es lo que tenía el caballo, qué es lo que recetó, cómo se dio, es algo a tenerlo en cuenta. Hoy hay varias guías que han salido en distintos países de buenas prácticas del bienestar animal, del mantenimiento, cuidado, entrenamiento y uso de los caballos, que a mi juicio esas guías son muy útiles
pero falta un poco la mano del veterinario o la vista del veterinario. En una de esas guías, que no viene el caso o en cuál es, dice, que se los dejé acá para leerlo, que dice que los cuidados sanitarios rutinarios se recomienda que los caballos tengan el examen veterinario una vez al año. En caso de caballos geriátricos o de los caballos con enfermedades crónicas debe ser más frecuente. Creo que estas guías, si bien están hechas seguramente con la mayor seriedad y buena predisposición para lo que es el bienestar equino, creo que falta un poco más que el veterinario forme parte de esto. No comparto yo, por eso puse para mí es una opinión contraria a lo que es un bienestar equino, es que una guía de este tipo te diga que el examen veterinario debe ser al menos una vez por año. Si tomamos en cuenta que un plan sanitario no es una vez al año, ya ahí creo que tiene algo que me parece que nos tenemos que involucrar más, porque no es, a mi juicio, lo que debería ser. Para una persona que tiene cierto estudio, obviamente lo puede entender. Para una persona que compró un caballo como mascota, tiene una de esas guías y por ahí no tiene contacto con otra, capaz que se queda con lo que le dice el propietario del caballo del box de al lado y no con lo que le tendría que decir o aportar el veterinario. Tener en cuenta que en todas las atenciones de las prácticas veterinarias, nosotros lo que tenemos que hacer es preservar la integridad del animal, en primer lugar, y en segundo lugar de las personas que trabajan con nosotros y de nosotros mismos. Siempre usando métodos de sujeción sin causar dolor para el animal. Tener en cuenta que la derivación para los distintos métodos complementarios o para las distintas especialidades no deja de ser una medida de buenas prácticas o de bienestar animal. Quiero recordar que la castración y la eutanasia son prácticas de incumbencia del veterinario. Obviamente todos sabemos que hay gente idónea que realiza prácticas sobre todo de castraciones y creo que deberíamos, por supuesto, evitarlas, y lo más triste es que a veces algunos veterinarios hasta dicen que el telocape tal que es el que ya está canchero. Bueno, creo que tenemos que, como veterinarios, ser nosotros mismos los que cuidemos nuestra fuente laboral, no por el trabajo en sí, sino porque uno estudió para eso, se preparó para eso y creo que es a donde debemos apuntar. En el tema de la eutanasia, tengamos en cuenta que en muchos casos es la práctica que, aunque nos cueste asumirla, es la práctica que corresponde en ciertos casos por que el animal deje de sufrir. Recuerden que hay formularios de conformidad para que el propietario esté de acuerdo y evitar problemas legales posteriores. Creo que hay una pregunta en el chat, pero seguimos y... Como quieras, Diego. Lo mismo, no sé, no la leí, pero vi que me prendió la lucecita. Como quieras, Héctor. Dale, si querés, te la traslado. Hace referencia al bienestar animal que es bien recibido por los titulares y veterinarios de la actividad equina. Ahora, ¿se observan modificaciones a las observaciones sugeridas? A ver, la voy a leer la pregunta porque no entendí. O si está quien la hizo, por ahí que nos la diga después. En todo caso sigo y... Si no, encendé el micrófono, Tito, y formulásela mejor. Dale. Si no, sigo y lo dejamos para el debate. Hola. Después, no hay problema. ¿Sí, me escuchan? Sí, te escucho. Sí, un poco era referida a que con esto del bienestar animal, que se vienen dando charlas, sugerencias y guías, y los dueños de los caballos, los veterinarios que estén involucrados en la actividad equina aceptan ciertas modificaciones o conductas del bienestar animal, si es bien recibido. Y por el otro lado, si cuando hay observaciones
de cambio si es que realizan esas modificaciones. Y si querés lo dejamos para el por qué estoy haciendo toda esta introducción y te contesto un poquitito más adelante, pero poquito, breve. Listo, gracias. No, disculpa. Otra cosa donde obviamente estamos involucrados y siempre tenemos que ser los responsables es en el tema sanitario y es el mantener el plan sanitario con el calendario de vacunas tanto obligatorias como no obligatorias, los controles de anemia que correspondan y el tema de las desparasitaciones y el buen manejo en las desparasitaciones. En muchos casos se desparasita sin un control, sin ninguna rotación de antiparasitarios, sin ningún análisis de materia fecal donde podemos hacer HPG o sin, en el caso de los potreros sin hacer larvas en las pasturas. Bueno, ese tipo de manejo creo que cuando los medios no permiten hay que tratar de ser nosotros los que incentivemos a que se realicen. El mejor antiparasitario es bueno si sirve para el parásito que tenemos en el campo. O sea, si no hay un antiparasitario que sea el mejor de todos, sino va a estar en el manejo la buena rutina de las desparasitaciones. Un punto más que importante para nosotros los veterinarios es el tema de los tratamientos responsables. Todos sabemos, no todos lo practican, es que lo ideal, lo correcto, lo que debe ser, es que la administración de los productos veterinarios sea aplicado por el veterinario, cosa que es muy difícil, hoy impracticable, pero sí que se usen medicamentos confiables, que sean siempre aprobados por SENASA, que entonces cumplen con todos los requisitos que SENASA propone, que son desde que tenga el número de certificado, el nombre de un director técnico responsable, la fecha de elaboración, el número de establecimiento donde se fabrica el producto, el tiempo de vencimiento y el lote, que esté conservado dentro de los parámetros que se exigen. SENASA, que para eso los laboratorios invierten y hacen que los productos lleguen al consumidor final como tienen que llegar. Después está otra parte que es lo que tenemos que tratar de desenterrar, que es el de los productos que no tienen ninguno de esos controles y que lamentablemente, igual en nuestro medio, sobre todo mucho en el medio de carreras, se ven, son los famosos kits de velocidad, kits de tratamiento, llamémosle como quieran, donde no tienen ninguna identificación, o si tienen identificaciones, son identificaciones que no tienen ningún registro legal, ningún laboratorio legal atrás. Eso es una lucha que hay que involucrarse y en la que hay que comprometerse. Los veterinarios deberíamos ser los que mediquemos o indiquemos todo tratamiento para los caballos. Sabemos, por supuesto que no es así, pero tenemos que todos aportar algo para que ese sea el objetivo a corto o mediano plazo por lo menos. Remarcar siempre que la gente no automedique, que siempre consulte al profesional veterinario, que esté avalado con una receta. Bueno, no son cosas sencillas, no son cosas que van a cambiar de un día para otro, pero creo que es por donde nosotros tenemos que todos aportar nuestro granito de arena. Otra de las cuidados que tenemos que tener dentro de lo que es la salud es el cuidado del casco. La higiene continua del casco, mantener el casco es primordial para evitar otro tipo de enfermedades. Tenemos que tener en cuenta que toda persona que realice un desvasado, un errado, sean personas formadas.
Hoy, por suerte, ya tenemos una cultura bastante en lo que respecta al herrero, al manejo del caballo y del casco. Hay muchos cursos de capacitación, muchas personas que se están involucrando en este tema. Antes, con un martillo, una tenaza y un desvasador erraban un caballo. Hoy ya el que se ha estimulado ya hace varios años la formación de esto, creo que estamos avanzando y mucho, e incluso considero yo para los chicos jóvenes o que se reciben o que les interesa, no deja de ser también una salida laboral como veterinario el ser un buen, digamos, herrador o manejo de, por lo menos de conocimiento de lo que debería ser el buen manejo del casco. El otro, para terminar así en los 4 principios que estábamos hablando, el tema del comportamiento. Eso hay que tenerlo en cuenta, los sentidos del caballo. Tenemos que entender que el caballo tiene, por ejemplo, en el caso de la audición, una audición buena, que tiene la particularidad de mover las orejas. Eso ayuda a localizar mejor los ruidos o sonidos y a reaccionar al respecto. Muchas veces eso ya nos indica o nos da un lenguaje del caballo, un caballo que tiene las orejas, un caballo que está relajado, que tiene las orejas erguidas hacia adelante. Vamos a notar que es un caballo que está en un estado de confort, llamémosle. Un caballo que mueve mucho las orejas, de movimientos constantes, vamos a notar que es un caballo que nos está marcando cierto grado de nerviosismo. O un caballo que mueve las orejas hacia atrás, que las tiene inclinadas bien hacia atrás, nos está indicando que ya es un caballo con mayor agresividad. Es importante que quien maneja el caballo y nosotros mismos sepamos ver ese lenguaje que expresa el animal. En el caso del sentido visual, la importancia que tiene es que recordar que el caballo tiene una visión binocular, una visión monocular y unos puntos ciegos. En esos círculos que están ahí graficados tenemos que ver que el azul oscuro es donde el caballo solo el espacio que puede ver que está mirando o viendo con los 2 ojos. El resto es una visión monocular. Uno para un lado, otro para el otro. Y los puntos claritos son los puntos ciegos o la zona ciega, donde el animal directamente, si uno va de sorpresa por ese lugar, no lo puede distinguir. A veces, cuando dicen me pateó muchas veces o fuiste por atrás del caballo y el caballo te pateó porque es un signo de defensa, se asustó y ejerció algún movimiento en el cual por autodefensa, y tenemos que tener en cuenta, tanto nosotros como quienes traten los caballos, de esta manera de ver, que eso puede ayudar a evitar problemas. El otro tema del lenguaje, digamos, de las expresiones, es que un caballo contento va a estar relajado, va a tener una mirada suave, puede ser esa imagen de esas 2 yeguas de polo que están ahí en el medio. O un caballo que tiene arrugados los ojos, va a ser un caballo preocupado, un caballo que está asustado va a tener los ojos abiertos, en algunos casos hasta vamos a poder ver la esclerótica. Bueno, esos son lenguajes que es bueno que uno los tenga presentes siempre como para poder mantenerse alerta ante y que nos van a poder ayudar como clínico, como veterinario, a ver un poco más allá de la semiología, ¿no? Reconocer las expresiones del caballo es importante y hay que tomar en cuenta estos 5 puntos, que es un poco lo que les estaba marcando. Por ejemplo, un caballo con una manifestación de dolor va a tener una mayor distancia en la base de las orejas, va a tener una contracción del músculo superior del ojo, los músculos faciales van a estar por lo general tensionados,
las fosas nasales dilatadas, la presión de los labios. O sea, todos estos puntos son los que uno tendría que ver dentro de la fascia del caballo como para poder reconocer o hablar de ese lenguaje que les comento. Imagino que se estarán preguntando, ¿y esto para qué? Porque hasta ahora la mayoría de los que están son veterinarios, alguna cosa que por ahí alguno se pueda haber olvidado, pero no son cosas que no las estamos viendo, que no las vimos en la facultad. Muchas veces los caballos, o los veterinarios que hacen caballos, y más que nada medicina del deporte, nos olvidamos que los caballos no son máquinas. Esto, lamentablemente, si bien es algo que no debería suceder, somos muy exitistas y nos parece que en muchos casos que son máquinas. Bueno, el por qué tenemos que olvidarnos y por qué tenemos que, digo yo, jugar un rol importante en el tema es que hoy nos estamos enfrentando a una gran cantidad de información o desinformación, como me gusta decir a mí también, que nos afecta y que no creo que sea culpa de quien da la información o de donde surge la información, sino que es de nosotros mismos. Estoy convencido que entre todos tenemos que colaborar con la sustentabilidad del sector ecuestre. Hoy las proteccionistas hacen una tarea por el bienestar animal, que en algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otros extremos podemos no estar de acuerdo, pero creo que la única manera de compensar y trabajar en conjunto y hacer que no se termine la actividad ecuestre es poniéndonos el saco que nos corresponde y tratar de trabajar en función del bienestar equino entre todos aportando algo. Miren, ahí le puse un par de noticias que eran de ahora, de marzo. Yo armé una presentación similar para marzo, es decir, que una de febrero, donde los proteccionistas se oponían al volver las carreras caballos en el hipódromo de Bahía Blanca. En otro caso es de la crueldad con la que se dice que tratan a los animales, que muchas veces, lamentablemente, tenemos que ver qué sucede. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. En otro caso, acá puse una filmina que es mañana, les muestro que hay una charla donde la legislación animal en Argentina, una discusión que nos debemos, donde hay 8 disertantes, de los cuales son 5 abogados, un par de legisladores y ningún veterinario. Creo que el veterinario tiene que empezar a comprometerse, porque ya nos están mirando qué es lo que hacemos, y creo que es algo en lo que no podemos echarle la culpa al otro si no nos comprometemos. Hoy somos tapas de los diarios, tapas, o por lo menos estamos en la información, y acá les acabo de sacar una de la semana pasada que no es de Argentina, pero polémica en la indignación en España por el jinete que obligó a tomar champán a su caballo tras ganar una carrera. Pero fuimos título, una cosa de ese tipo, de Infobae y de La Nación. Obviamente es algo que totalmente reprochable lo que hizo esa persona. Entonces creo que eso es lo que tenemos que nosotros evitar desde el lugar que estamos para tratar de, obviamente no convalidar ni mucho menos una acción de eso, pero también educar y ayudar y entender dónde está el bienestar animal. Por suerte, por el otro lado, hay a nivel mundial asociaciones, federaciones que están trabajando ya en esto y que están trabajando ya hace unos años. Por ejemplo, la IFA, dice el bienestar de los caballos, fue el eje central en la conferencia de IFA en Buenos Aires. ¿Qué es la IFA? Es la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, que nuclea la mayoría de los hipódromos de Europa. La USAF, que es la Organización Sudamericana de
fomento de sangre pura de carrera, que ya se está involucrando en parte de este tema del bienestar, donde incluso sacó unas recomendaciones del uso de la prohibición de las puntas de fuego, de la prohibición de los bifosfonatos en caballos menores de 3 años. Esto es una manera de ejemplo, ¿no? O la Federación Ecuestre, que está trabajando, incluso que te da tiempos de eliminación de las drogas por el tema del doping. Esto es a manera de ejemplo para mostrar que en el mundo ya se está hablando ya hace un tiempo de esto y están comprometiéndose con el tema. Creo que acá la Asociación de Criadores de Caballo de Polo para el tema cría está un poco trabajando en eso y bienvenido que así sea. Les quiero mostrar para ir cerrando donde apuntamos, que en la 38 conferencia de la Asociación de Carreras de Asia, donde nuclea todos los hipódromos de Australia y de Asia, el presidente de la asociación esta de Victoria Racing, que se llama, que es la que tiene varios hipódromos dentro de Australia, hizo una presentación del tema de bienestar y decía, en una de las filminas, la transcribí tal cual, que decía, ¿por qué el bienestar equino se ha convertido en un punto tan grande, de interés tan grande dentro de Australia? Y él pone él mismo, no tuve la posibilidad de ver la presentación, pero sí los slides, decía, por las expectativas de la comunidad, por una obligación moral, por casos de crueldad equina que han tomado perfil alto y por la influencia y responsabilidad de la hípica. Y en otra filmina pone que un enfoque colectivo al bienestar equino para asegurar la sustentabilidad de la industria hípica. Esfuerzos de financiación directos para todas las fases del ciclo de vida del caballo. Disipar la desconfianza acerca de la industria y el tratamiento de los caballos de carrera y un sistema de recolección de datos mejorado para la transparencia de la industria y seguimiento de los caballos de carrera retirados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchos lugares ya se está trabajando y creo que el veterinario del llano, como digo yo, que podemos ser los clínicos, tenemos que empezar a conocer estos temas y cada uno desde su lugar dar su apoyo y tratar de hacer una actividad hípica mejore de nivel, haga un escalón, de tratar de comprometerse. Ya voy cerrando. Creo que el veterinario de equinos tenemos que lograr entre todos, con involucrándose más, una mayor aceptación social. En lo deportivo, el veterinario está bien visto dentro del medio, el veterinario equino, porque sabe que es alguien a quien lo necesitan, porque es como todo deportista de alto rendimiento necesita su médico para mantener ese estado y creo que está considerado. Creo que lo que falta y es una oportunidad que tenemos es que sin duda está creciendo la cantidad de caballos como mascota o como recreación y ahí es una oportunidad donde el veterinario puede mostrar su conocimiento y remarcar lo que es el bienestar equino y su importancia. Para que esa persona que tenga un caballo, que haya comprado un caballo porque es hobby o porque es para la recreación de su hija en la quinta o su nieto, bueno, es donde nosotros de a poco tenemos que ir, digo yo, haciendo educación. No pueden los caballos no sé, ser alguien que lo maneje o que esté tirado en el campo y que lo agarren el domingo para explicarle que no es solo para andar, que hay que limpiarle los cascos, todo un poquito, todo lo que estuvimos o lo que di un poco de la primera parte de la charla. La importancia que tiene el caballo en los beneficios de la salud humana, que está comprobado con estudios que ayuda al lado creativo del cerebro, que aumenta la confianza, que mantiene a uno físicamente activo, que refuerza el carácter, o sea, todas cosas que para
ni hablar que baja el estrés, que tantas personas de hecho hoy lo tienen como mascota o como recreación por eso. Entonces, el veterinario tiene que tener un rol importante en esta actividad. Sin dejar de nombrar, quiero dejar de nombrar la equinoterapia, que la mayoría saben de qué se trata, y creo que es algo donde la relación humano-caballo es sin duda fundamental para la evolución de esos pacientes con capacidades diferentes. Entonces, lo que, a título de resumen, decir que la sociedad sin duda que cambió, nuestra manera de interactuar con los animales como personas de una comunidad no es la misma que un tiempo atrás, entonces la profesión enfrenta el desafío grande que es la adaptación. Lo que hace un tiempo era aceptable, hoy ya no. Creo que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque, no sé, yo a título de ejemplo, cuando yo era chico, seguramente alguna práctica que realizaba mi papá como veterinario en un estudio, hoy sería imposible hacerla porque ya está prohibida. De hecho, las puntas de fuego famosas, no porque las haya visto hacer, pero sé que se practicaban y hoy ya no. Entonces eso ya es algo que no cabe en la sociedad. Entonces creo que tenemos que pensar un poco cómo nos adaptamos a estos cambios. Les dejo una definición a modo de resumen de la importancia que para mí es que el potenciar el bienestar equino desde una visión científica basada en el plano físico, mental, social del caballo, así como en el manejo y entorno, nos ofrece a nosotros la oportunidad de mejorar la relación del animal con el hombre, la seguridad, la salud y potenciar la sustentabilidad del sector ecuestre. Creo que con esa resumen un poco la charla y que nosotros como veterinarios debemos comprometernos, todos desde su lugar. Con lo poco que aportemos, estamos haciendo algo. Por ahora, nada más, Héctor. Perfecto, Nacho. Perfecto, Diego. Muy buena tu charla. Tengamos una pregunta aquí en el chat que dice respecto a lo que hiciste mención del movimiento, las expresiones que tenían con las expresiones corporales, en este caso por las orejas, donde dice que hay caballos que suelen andar con una oreja adelante y otra atrás y viceversa, y muchos dicen que es no es un equino para confiar. Entonces la pregunta dice si es así o no. A veces hay que ver en un todo, ¿no? Por ahí no, el movimiento constante de las orejas por ahí marca, es un caballo nervioso. Si es para confiar o no, o sea, si no, viendo el caballo, por ahí es difícil contestarlo, pero creo que sí el movimiento de las orejas, yo no soy un especialista, como dije, en comportamiento animal ni en etología, pero creo que me parece que sí te está marcando que es un caballo nervioso, eso sin ninguna duda. Ahora, el de confiar o no, no sé cómo tomarlo sin ver en ese caso el caballo, ¿no? Perfecto, Diego. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora, te hago yo algunas, Sí. tomo algunas cosas que dijiste, como para hacer algún comentario. Mencionaste sobre los productos que se usan y la responsabilidad del profesional, y yo creo que es un acto fundamental que tenemos que arraigarnos en los profesionales veterinarios. Hoy existen productos que se comercializan y que no tienen la aprobación respectiva de SENASA, que son fórmulas magistrales, y yo creo que pasa todo por las buenas prácticas y la responsabilidad del profesional, y creo que tenemos que hacer escuela para que eso no ocurra, porque seguramente detrás de esos productos también hay un colega. Sí, sin ninguna duda.
por lo tanto debemos bregar para que eso no ocurra. Y otro tema que hiciste referencia, que me parece de suma importancia en cuanto al bienestar animal y las proteccionistas, que organizaciones proteccionistas, distintas ONG, que trabajan para que no se desempeñen más las actividades hípicas porque consideran que es un maltrato. Bueno, yo creo que esa es otra responsabilidad u otro desafío que tenemos los profesionales veterinarios para trabajar en cuanto a transmitirles el bienestar animal, porque ellos defienden con una vehemencia tal su postura, y lo digo con conocimiento porque a mí me tocó estar trabajando en las comisiones en la Cámara de Diputados cuando se debatió la ley 14346, y bueno, logramos muchas cosas porque pudimos tener algún contacto directo con algunos diputados que no hicieron lugar a las demandas de las proteccionistas, porque realmente demandaban cosas irrisorias. Y bueno, yo creo que con las explicaciones de que desde la profesión trabajamos en pos del bienestar de los animales y que los animales no sufran y que de esa manera lo entiendan, podemos llegar a trabajar quizás juntos un día, pero hoy se enfrentan de una manera atroz que no tiene sentido porque no conocen el manejo realmente desde el punto de vista del bienestar animal. Exacto, sí. No conocen y que o por ahí están en un extremo o sea, miran solo a una parte de la actividad que son los que también nosotros debemos evitar, ¿no? Porque que están lejos del bienestar animal y tenemos que ser conscientes que existe. O sea, por eso yo un poco lo remarco el tema de los tratamientos, saber que existe, o sea, tratar de por todos los medios de nosotros mismos evitar que eso exista, pero tratar de educar, o sea, no queda otra, y complementarlo, ¿no? Bueno, justamente ahí dijiste algo referido en la ley 346, una de las cosas que hicimos hincapié muchísimo en la educación. Y realmente lo tomaron los diputados y lo incorporaron en un artículo con la educación para que se incorpore desde un ciclo inicial la educación sobre bienestar animal. Lógicamente que eso no sé si va a ocurrir, pero ya está en la ley, por lo menos. Sí, por lo menos es una acá avance. Tenemos algunas preguntas para que te las voy formulando. Una refiere a que el caballo de carrera es uno de los más cuidados o al mismo tiempo es exigido, y eso acorta su vida. No, en realidad el caballo de carrera se puede decir que es uno de los más cuidados, sí, porque es un cuidado intensivo, pero no acorta su vida. O sea, su vida se acorta si las buenas prácticas no son lo que deben ser. Un caballo que después termina una campaña deportiva puede ir a reproducción, puede ir a otras actividades ecuestres. Eso no es que acorte su vida, no, para nada. En Inglaterra, ya que viene esta pregunta, ya se está haciendo en pos del bienestar, un poco también lo que ya empezó a hacer o que les mostraba en ese slide que copié, digamos, de la presentación de Australia, ya se está haciendo una trazabilidad para mostrar a la gente, digamos, qué se hace con los caballos. Entonces hay un seguimiento, eso a partir de 2018, creo que fue en el Congreso de la IFA de Seúl que se planteó, y Inglaterra lo empezó a hacer, donde hay una trazabilidad de dónde el caballo está, un caballo que haya terminado su vida deportiva, como una manera de mostrar de que el bienestar continúa pos las competencias o por la actividad deportiva, ¿no? Perfecto. Bueno, acá tenemos un comentario, mira, de la doctora Marta Monina, también una ex docente de aquí de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde hace referencia a que fue muy buena tu charla y que como profesionales no tenemos que perder la oportunidad de participar en toda la movida del bienestar animal. Sin duda. Nuestra opinión debe ser de mucho valor, lógicamente, nos tenemos que hacer escuchar
y nosotros los veterinarios no tenemos a veces la capacidad de hacernos escuchar como estas ONG se saben hacer escuchar. Y Tal bueno, cual. tenemos que aprender. Es eso. El otro día hablábamos, y le agradezco a Marta, hablábamos un poco con Marta esto. Nos tenemos que involucrar porque, como esa charla que mostré que es mañana, o sea, van a hablar del tema animal y no hay ningún veterinario de expositor. O sea, creo que tenemos que, sin duda, hacernos escuchar y comprometernos con eso. Otro Ahí había una comentario. pregunta que vi, sí. Un reconocido colega dice que es excelente la exposición y demuestra que debemos hacer los veterinarios en bienestar animal. Quizás lo conoces. Muy claro, Lo vi, muy sí, claro. excelente. ¿Qué va a decir? Que estuvo mal. ¿Qué opina, dice una pregunta, del ingreso de otras especies, ovejas, al box de los equinos? Bueno, eso es una práctica que en algunos casos se usa como para tranquilizar a los caballos. Creo que en algunos casos puede ser un resultado positivo, que es un poco ni más ni menos que el sociabilizar al animal. En otros casos no es tan beneficioso, pero sí, sabemos que es una práctica. No le hace nada al caballo, si el espacio es bueno, no tiene ninguna contraindicación, diría yo. Perfecto, Diego. Acá tenemos otra consulta. Dice, ¿cómo se puede abordar la situación de los eventos de jineteadas si uno aspira a ser promotor del bienestar equino? Es un tema que es difícil, pero que creo que hay que empezar a hablar de esto en todos los ámbitos de lo que es el bienestar. La jineteada es algo ancestral, como las corridas de toros en España, digamos, que algo que ya está, que por el bienestar sabemos que no hay, pero el que no existan más, creo que tampoco es algo que puede llegar a hacer, salvo que como que las protectoras, los abogados, hay caballos que se preparan para esa función. Entonces creo que es un tema que hay que hilar fino como para dar una respuesta a cómo hacerlo. Sí, soy totalmente convencido que hay que mostrar cómo es, qué se hace con los caballos, mostrar qué es el bienestar y seguir informando sobre todo para poder controlar en cierto aspecto las malas prácticas, ¿no? Perfecto, Diego. Bueno, no hay más preguntas. Nacho, ¿querés ir cerrando tu parte? Te paso, abrí el micrófono. De paso, bueno, felicitarte, Diego, muy buena la charla. Bueno, gracias. Y de paso, hacerte una pregunta también. Sí. Vos mencionaste también el tema de algunas prácticas que se han ido dejando de lado por esta cuestión de maltrato, digamos, de los animales. Hay una práctica que tiene que ver también con una práctica médica, que es cuando se fractura un caballo y que últimamente se ha visto el tema de no sacrificar ese animal y de someterlo a algún tipo de tratamiento, alguna prótesis. ¿Eso Sí. qué opinión te refiere, digamos, si realmente se logra un bienestar de esos animales? Obviamente que hay que ver cada caso, ¿no? El tema es cuánto hacemos, si nosotros podemos manejar el dolor de ese caballo hasta que le ponemos la prótesis y el caballo no sufre y tenemos probada que esa prótesis puede funcionar o ensayo, bueno, hasta ahí, digamos, lo apoyo. Lo que veo a veces que por ahí, por tratar de no sacrificar el animal, también lo estamos haciendo sufrir. Por eso que yo lo puse como que no es lo que uno quiere, la eutanasia, pero tenemos que ser conscientes que también el que sufra demasiado no es lo que uno como veterinario tiene que hacer. Entonces,
tenerlo en cuenta que es una práctica. Si se pudiera, en todos los casos, salvar al animal, obviamente que voy a estar de acuerdo. Pero ¿a qué costo es lo que hay que evaluar? Y creo que eso es lo que a veces no se tiene muy en cuenta. No costo de lo económico, digo, ¿no? Sino digo del costo del animal en sí, del sufrimiento que puede llevar en la previa. Creo que ahí va a una discusión más amplia, porque también pueden estar de acuerdo gente conmigo, otras que no, decir, bueno, pero ¿quién sos vos para decidir, no? El decir, este caballo hay que hacer la eutanasia y quién no. Bueno, eso es ahí donde a veces van a haber, digamos, opiniones encontradas y bueno, son todas respetables. Según el caso, creo que cada uno será responsable de sus actos. Bueno, perfecto. Bueno, de mi parte, de dejarle el saludo nuevamente, Diego, muchas gracias por tu aporte, por estar presente en este ciclo de charlas. Agradecerle a todos los presentes y, como siempre, renovarle la invitación a que sigan participando tanto de este ciclo de charlas como también manifestando su interés por algún tema específico. La semana que viene nos vamos a encontrar con un tema que está más vinculado a los pequeños animales, que está relacionado también con los accidentes ponzoñosos. Así que, bueno, la semana que viene, el martes que viene, nos estamos volviendo a encontrar a las 20 horas. De mi parte nada más, les dejo un saludo. Bueno, no sé si Héctor querés cerrar con un saludo, Diego, los dejo. No, yo agradecer a todos, primero a los disertantes y a los participantes, y en primer lugar a la facultad y a la FEBA, como les dije antes, de la posibilidad de tocar este tema, y bueno, espero que haya sido, aunque sea un poquito útil, como para despertar en alguno. Aunque en alguno haya despertado el interés, ya me pongo contento. No, perfecto, Diego. Creo que ha sido una charla excelente, una exposición excelente. Has tocado temas muy álgidos desde el punto de vista de lo que quienes queremos la profesión, queremos que se lleven por los carriles que corresponden. Y bueno, el tema bienestar, el tema de productos. Es más, hoy en día hay un tema que yo creo que roza la irresponsabilidad de los colegas. Habrán visto todos que está en el tapete en todos los medios apareciendo el tema ivermectina, distintos colegas que aparecen con videos diciendo el efecto que han tenido, algunos ni siquiera sin haber tenido un diagnóstico de COVID positivo. Y bueno, eso nos parece un grado de irresponsabilidad tal que genera en la gente que está hipersensibilizada un grado de expectativa más allá de lo habitual, que tal es así que hoy en día mucha gente me ha tocado a mí en forma personal que me han venido a solicitar ivermectina. Y bueno, tal es así que mañana estaremos saliendo con un comunicado, ¿no es cierto?, para que estos productos sean expendidos solo para animales, solo con recetas veterinarias, y usados exclusivamente en los animales, para desmitificar un poco este problema, que además, más allá de que la ivermectina pueda ser un excelente fármaco y pueda llegar una vez que se terminen las pruebas que se están haciendo, y hay pruebas avanzadas, y que sean aprobadas por el ANMAT, perfecto, pero hoy en día no podemos salir a decir públicamente este tipo de cosas cuando tenemos una población hipersensibilizada con un problema como el que estamos viviendo. Pero bueno, me fui un poquito del tema, volverte a agradecer, creo que fue una charla excelente, y bueno, como dijo Ignacio, volverlos a invitar para que continúen todos los martes con un tema distinto referido a la profesión veterinaria. Bueno, muchísimas gracias a vos, Diego. También un saludo especial a Arturo, que seguramente está escondido ahí detrás de la cámara, no enciende la cámara, que es nuestro representante en temas equinos en nuestra federación ante la Comisión Nacional y todos los temas equinos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar e invitarlos para la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.